vengo yo y comienzo a explicarle el plexo braquial que viene de las raíces nerviosas de C5 hasta D1 para inervar el miembro superior. Entonces ustedes dicen, ya va. Ajá. ¿Cuándo saltamos de la región axilar al plexo braquial? ¿Eso con qué se come? ¿Qué es eso? Bueno, ¿se acuerdan que hablamos, verdad, de la médula espinal? Y la médula espinal trae las neuronas que vienen del cerebro. Vienen del cerebro y entonces ellas van a llegar a todo el cuerpo prácticamente. Todos esos nervios que van a llevar información motora, es decir, para hacer que ellos se muevan, que los músculos se muevan, e información sensitiva, devolviendo lo que nosotros sintamos a través del cuerpo y lo regrese y lo lleve al cerebro. Entonces, la médula espinal entonces va a dar raíces nerviosas, ¿se acuerdan que lo vimos? Lo vimos al principio. Va a dar raíces nerviosas que van a salir entre las vértebras. Esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les había dicho que salen los nervios raquídeos, se llaman esto? Los nervios raquídeos que salen de la médula espinal y salen a través de los agujeros de conjunción entre una vértebra y otra. Entre una vértebra y otra salen el nervio. El nervio siempre va a traer un ramito posterior y un ramito anterior. Y dijimos que el ramito posterior, la rama posterior, va a inervar todo lo que está posterior a la médula espinal, que serían los músculos erectores de la columna y los músculos de la nuca. Y el ramo anterior se va a ir hacia adelante, que es este que está aquí. El ramo anterior es mismo este, que se va a ir por toda la pared torácico-abdominal o va a ir al miembro superior o al miembro inferior. En cambio, el ramo posterior, que sería que es este ramo posterior es este. Va a inervar los músculos que están a nivel posterior en la columna vertebral. Fíjense. Ramo posterior se encarga de estos músculos posteriores. Ramo anterior se encarga de todo lo de la pared torácica abdominal y miembro superior e inferior. Por eso es entonces que usted les va a decir el libro, cuando ustedes empiezan a leer plexo braquial, les va a decir el plexo braquial está conformado por los ramos anteriores. Estos ramos anteriores. ¿De qué nervios? De C5 hasta D1. C5, C6, C7, C8 y D1. Ajá, profe, ¿y C1 a C4 qué hace? ¿Qué pito tocan? Ah, bueno, ellos son pamorfo 3. Ellos son pamorfo 3 porque ellos se van a encargar de la inervación de los músculos del cuello. En cambio, de C5 hasta T1 son nervios que van al miembro superior y que los vamos a ir viendo durante todo este camino que estamos recorriendo, todo este vuelo que estamos haciendo. Las vértebras torácicas, los nervios torácicos no se unen en formar un plexo, sino que ellos discurren por toda la costilla, por cada costilla. Eso lo van a ver cuando vean tórax. Entonces, fíjense que aquí la médula espinal se ensancha en el cuello porque de aquí van a salir los nervios que van a todo el miembro superior. Entonces, por lo tanto, necesitan muchas neuronas y por lo tanto, entonces, como hay muchas neuronas aquí, entonces esto está aquí ensanchado. Otra pregunta que seguramente alguien se habrá dado cuenta y dice, ajá, pero ya va, profe, ¿por qué hay C8 si las vértebras, usted dijo que las cervicales, las vértebras cervicales, esto que está nombrando aquí son las vértebras cervicales, C1, C2, C3, C4, ¿se acuerdan que veíamos sus apófisis espinosas cuando se insertaban los músculos? En cambio, esto que estamos viendo aquí son los nervios que salen entre cada vértebra. Entonces su pregunta es, ¿por qué existen 8 nervios cervicales si nada más hay 7 cervicales? Bueno, resulta que las cervicales se cuentan en que el primer nervio cervical sale entre el cráneo y la primera cervical.
y la primera vértebra cervical. El primer nervio cervical sale entre el cráneo y la primera cervical. Quiere decir que los nervios cervicales salen por encima de su vértebra. Si por ejemplo ustedes buscan aquí C6, vértebra C6, su nervio sale por encima de la vértebra. Bueno, a alguien se le ocurrió que entre C6 y C7 sale el nervio C7, pero entre C7 y T1 sale C8. Entonces ahora sale C8, entonces ahora entre T1 y T2 sale T1. Quiere decir que ahora a partir de aquí para abajo el nervio sale debajo de su vértebra, pero aquí el nervio salió por encima de la vértebra. Entonces, bueno, por eso existe C8. Entonces el plexo braquial está formado por C5, C6, C7, C8, D1. El libro le va a decir, el plexo braquial está conformado por las raíces nerviosas anteriores, por el ramo anterior de las raíces nerviosas de C5, C6, C7, C8 y D1. Recuerden de la clase de ayer que D y T es lo mismo, porque es dorsal o torácica. Entonces, ustedes creo que ya están en la capacidad, ¿verdad? Que entonces ahora sí me entiendan este dibujo. C5, C6, C7, C8 y D1. ¿Verdad? Entonces ellos empiezan a salir. Ellos salen, ¿verdad? Están saliendo, esos están saliendo ahí a nivel del cuello, en la parte anterior. Entonces vienen y ellos, C5 se une. C5 se une con C6. ¿verdad? Y forma el tronco primario superior. El tronco primario superior está formado por la unión de C5 y C6. C7, él es pajuito y entonces él dice, no, yo no me voy a estar casando con nadie, yo puedo solo. Y entonces forma el tronco primario medio. Y se une C8 con D1 y entonces forman el tronco primario inferior. Entonces, tronco primario superior se une C5 con C6, tronco primario medio por C7 solo y tronco primario inferior por entre C8 y D1. Entonces tú dices, bueno, de aquí la cosa se volvió un poco más fácil porque ahora son 3. Antes eran 5 que me tenía que aprender, ahora son 3. Superior, medio, inferior. Eso está fácil. Ah, bueno, ellos vienen y tienen hijitos. Entonces cada uno tuvo 2. Una rama anterior y una rama posterior del tronco primario superior. Rama anterior y rama posterior del tronco primario medio. Y rama anterior y rama posterior del tronco primario inferior. Entonces, bueno, ahora se nos complicó el papagayo otra vez porque entonces hay 6. Ahora, ¿cómo sigo? Bueno. El primero que tienen que sacar es todos los posteriores. Se unen todos los posteriores, el posterior del tronco primario superior, en la rama posterior del tronco primario medio y el posterior del tronco primario inferior y me forman el tronco secundario posterior. Es decir, si estos son troncos primarios, ¿verdad? Estos se van a llamar troncos secundarios. Tronco secundario posterior. Formados por todas las ramas posteriores de los troncos primarios. ¿Ah? El tronco posterior es agalludo y él se agarró 3 ramas. ¿Ah? Se agarró 3 ramas, agalludo. Entonces vino el otro tronco y dijo, bueno, aquel se agarró 3, yo me voy a agarrar 2. Y el otro va a ver qué hace. O corre o se encarama. Entonces, tronco primario, tronco secundario, anteromedial, el tronco secundario anterolateral se forma con la rama anterior del tronco primario superior y la rama anterior del tronco primario medio y me forman entonces el tronco secundario anteroexterno o anterolateral. Se formó de rama anterior del tronco primario superior y rama anterior del tronco primario medio. Ah, bueno, ¿qué más le quedó a este que va a ir aquí? Quedarse solamente con la rama anterior del tronco primario inferior.
Ese señor se va a llamar tronco secundario anterointerno. Tronco secundario anterointerno. Ahora, como los anatomistas se les había acabado cómo ladillar a los estudiantes de medicina, ellos dijeron, bueno, vamos a cambiar aquí de nombre a esta gente. Porque yo me lo aprendí así como se los estoy dando. Tronco primario superior, troncos primarios a estos y estos troncos secundarios. Entonces ellos dijeron, no, ahora no se va a llamar así. Ahora a estos troncos primarios los vamos a llamar troncos solamente. Troncos. Y a estos los vamos a llamar fascículos. Entonces cuando ustedes vean libros nuevos, van a ver que a esto se le llaman fascículo posterior, fascículo anteroexterno y fascículo anterointerno. Tronco primario superior, tronco primario medio, perdón, tronco sería tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Pero como yo me lo aprendí así, así lo dejo. Otra cosa. Seguramente entonces en este punto te dirán, pero ya va. Esto está más fácil porque, bueno, este es el superior, este es el medio, este es el inferior. Pero esto de anteroexterno, anterointerno y posterior, ¿esto por qué? Aguanta ahí que ya yo les voy a decir por cómo se van a hacer para aprenderse eso. Bueno, el tronco anteroexterno, ¿verdad? Entonces me va a dar, esto es lo que se llama ramas terminales del plexo braquial. El tronco secundario anteroexterno me va a dar el nervio músculo cutáneo y la rama lateral del mediano. El tronco secundario posterior me va a dar el nervio radial y el nervio axilar o también llamado circunflejo. Y el tronco secundario anterointerno me va a dar, perdón, se me fue al final. Le di al botón final y se me fue para atrás. Se me fue para allá, para el final. Qué bello. El tronco secundario anterointerno me va a dar la rama medial del mediano y el nervio cubital. Aquí empezandito, la rama lateral del mediano y la rama medial del mediano se van a unir y me van a formar el nervio mediano. Quiere decir que finalmente las ramas terminales del plexo braquial son 5. Nervio músculo cutáneo, el mediano, radial, axilar y el cubital. Ahora, ¿cómo yo hago para aprenderme toda esta gente? Primero para aprenderme esto. Y ahora para aprenderme esto de quién sale de quién. Ya hasta aquí yo estaba bien, pero esto, verdad, me parece abstracto y para aprendérselo al caletre de aquí que me hagan el examen de Morfo 1, se me va a olvidar. Bueno, ya vamos a ver cómo nos lo vamos a aprender. Entonces, bueno, aquí lo vemos entonces un poquito más complicado, ¿eh? Fíjense, aquí está C5, C6, C7, C8 y D1 o T1. C5 y C6 se unen y forman el tronco superior. Fíjate aquí, este es algo nuevo, tronco superior. El pajuito C7 se queda solo y forma el medio. Y C8 con D1 me forman el inferior. Luego entonces el tronco superior o tronco primario superior da rama anterior, rama posterior. El medio da rama anterior, rama posterior. El tronco inferior da rama anterior y rama posterior. Perdón, este es posterior y este es rama anterior. Entonces, vamos a formar los fascículos. Como les dije, el fascículo posterior es el que vamos a formar primero, porque está facilito, porque él se va a formar, como es el tronco posterior, es el tronco secundario posterior, se va a formar de las ramas posteriores del superior, rama posterior del superior, rama posterior del medio y rama posterior del inferior. Luego, entonces el tronco posterior al final va a dar dos ramas terminales que son el nervio radial y el nervio axilar o circunflejo. El tronco secundario anterolateral se va a formar de la rama anterior del tronco superior y de la rama anterior del tronco medio y me va a dar el nervio músculo cutáneo y la rama lateral
del nervio mediano, porque el nervio mediano después se va a formar aquí solito, o sea, uniéndose de este, que es la rama medial del mediano, que está dada por el fascículo medial o fascículo anterointerno. Fíjense que aquí los fascículos lo están llamando lateral, posterior y medial, pero también se le llaman anterolateral, posterior y anteromedial. O hasta anteroexterno, anterointerno. Recuerden que lateral y medial también es lo mismo que externo e interno. Entonces, recuerden que el fascículo anteromedial está formado por solamente la rama anterior del tronco inferior. El tronco inferior. Entonces, si se fijan, cuando entonces el plexo braquial está saliendo del cuello, por eso esto se llama superior, medio, inferior. Sin embargo, cuando ya se están haciendo los fascículos, ya están entrando en el miembro superior. Fíjense, aquí están un poquito más. Fíjense que ya están entrando en el miembro superior, y por eso entonces a esto se le llama medial y a este se le llama lateral. Y a este se le llama ya posterior. ¿Por qué no se le llama medio? Si está en el medio de estos dos, bueno, porque está hacia posterior. ¿Hacia posterior de quién? De una señora que ya conocemos, que se llama arteria axilar. Entonces, la arteria axilar está rodeada por los fascículos del plexo braquial. Cuando va pasando, o sea, este es el sitio donde está la muñeca que vimos en la región axilar, ¿verdad? Que la muñeca debería estar aquí en la región axilar. Bueno, la arteria axilar viene aquí y es rodeada por los fascículos. Por eso, entonces, estos fascículos, este fascículo se llama fascículo anterolateral o tronco secundario anterolateral porque está anterior y lateral a la arteria axilar. Este se llama fascículo anteromedial porque está anterior y medial a la arteria axilar. Y por detrás, que está aquí como transparentoso, es el tronco posterior. Entonces aquí devolvemos otra vez. Ahora, profe, ¿cómo hacemos para aprendernos los nervios? Los nervios prácticamente se los deben aprender al principio al caletre. A medida que veamos el miembro superior, yo les prometo que cuando lleguemos a la punta del dedo, de los dedos, del dedo medio, que es el más distal, a la punta del dedo medio, ustedes se habrán aprendido todos estos nervios y de dónde salen, porque lo van a ir relacionando. Uno de los que yo relaciono desde aquí, desde el principio, es el nervio cubital. El nervio cubital, no se les va a olvidar porque este es el señor responsable de que cuando ustedes se golpean el codo, ven rayos y centellas. Me imagino que les ha pasado, ¿verdad? Se golpean el codo y ven rayos y centellas. Si se acuerdan o se van a acordar, cuando se golpeen la próxima vez, se van a dar cuenta que va a recorrer un hormigueo por toda la parte medial del antebrazo y eso va a llegar hasta el meñique. No hasta el pulgar, hasta el meñique y el anular. Porque el nervio cubital lleva un recorrido medial. Y entonces lo van a relacionar por eso, de que él tiene un recorrido medial, porque es el que me golpeo cuando me golpeo el codo veo rayos y centellas, entonces él lleva un recorrido medial y lo relaciono con el fascículo anteromedial. Entonces ya por ahí se pueden ir aprendiendo que el nervio cubital viene del fascículo mediano. El mediano se llama mediano porque va por todo el medio del antebrazo. En el antebrazo él inerva muchos músculos del antebrazo y va por todo el medio. Por eso se le llama mediano. Pero bueno, él fue agalludo también y entonces viene de la rama lateral y de la rama medial. El nervio radial es un nervio que inerva todos los músculos posteriores del miembro superior. Todos los músculos del brazo posterior y todos los músculos del antebrazo posterior son inervados por el nervio radial. Por eso es que es grueso. Se encarga de todo eso. Entonces, facilito
como les dije, cuando veamos todo el miembro superior se van a acordar facilito que entonces él viene del tronco posterior. De hecho, esto no es la última vez que vamos a ver plexo braquial, porque cada vez que veamos una región, yo voy a repasar los nervios, vamos a repasar plexo braquial para que no se les olvide. El nervio axilar sí es un nervio que se queda aquí en la región del hombro y se llama también circunflejo porque él acompaña a la arteria circunfleja dándole la vuelta a la circunfleja posterior, dándole la vuelta al húmero, al cuello quirúrgico del húmero, al nervio axilar. Y este se queda aquí, muere aquí, no lo veremos más. Y el nervio musculocutáneo es un nervio que en el brazo inerva los músculos, es decir, tiene parte motora, y en el antebrazo tiene parte sensitiva, recoge las sensaciones del antebrazo. Entonces por eso se llama músculo cutáneo. Ah, profe, pero usted me habló aquí de esta ramita que está aquí, y este gentío que está aquí, y este gentío, y este gentío. Bueno, como yo no soy su profesor, yo voy a ser sincero. Estas ramas son las ramas colaterales del plexo braquial. Son las ramas colaterales del plexo braquial. Que yo hasta ahora, nunca nadie me las ha preguntado. Probablemente en cirugía de la mano, que son los especialistas que operan el plexo braquial, sí tienden a explicarles o a aprenderse todas las ramas colaterales del plexo braquial. De hecho, estas ramas colaterales, muchas de estas ya las mencionamos en algún momento posteriormente. Por ejemplo, nervio subclavio sale de aquí. Este nervio subclavio es para el músculo subclavio. El nervio supraescapular, que lo vamos a ver, que es este mismo aquí, él pasa por la escotadura supraescapular en conjunto con la arteria supraescapular para la escápula. El nervio pectoral lateral, nervio pectoral medial ayudan a la inervación del pectoral mayor y el pectoral menor, y así por el estilo. Sin embargo, vuelvo y le repito, no fue algo que algo a mí como tal, como traumatólogo, ni durante la carrera, ni durante el posgrado me llegaron a preguntar sobre las ramas del plexo, de las ramas colaterales del plexo braquial. Las ramas terminales sí me las preguntaron hasta el cansancio. Hasta el cansancio. Entonces, por ende, se las voy a estar explicando cada rato. Si esto ustedes no lo practican, se olvida. Entonces, bueno, aquí ven otro esquemita. Saliendo los nervios superior, medio, inferior, cómo se van cruzando y se van formando los troncos, las ramas, los fascículos y las ramas terminales. Y entonces aquí ven, ¿verdad?, que ya este dibujo ustedes lo conocen, ¿verdad? Y ahora, si empiezan a conocer a estas estructuras que van pasando a través de la región axilar, que son la arteria axilar con, ¿quién sería este? Rama, el fascículo anterolateral, fascículo anteromedial, el fascículo posterior no se ve. Y esto es el nervio radial porque viene del fascículo posterior. Y esto que ustedes ven aquí es el nervio axilar o nervio circunflejo, acompañando a la arteria circunfleja posterior, que es rama de la arteria axilar, que es rama del tronco arterial brachioencefálico, que es rama del callado de la aorta, que es rama de la aorta. Practiquen así. Entonces, bueno, aquí ustedes tienen, ¿qué sucede? Esto no vamos a decir que no es necesario como tal aprendérselo, pero para que ustedes vean que el nervio axilar, por ejemplo, tiene componentes de qué raíz, desde qué raíz vienen sus neuronas, viene del azul y la roja. ¿Quién es el azul y la roja? C5 y C6. Entonces quiere decir que el nervio axilar viene de C5 y C6. Eso es lo que quiere decir así aquí cuando le dice nervio axilar viene de C5 y C6. Y a eso se refiere, por ejemplo, nervio axilar inerva el deltoide. Deltoide está inervado por ¿quién? Nervio axilar. C5, C6. A eso se refiere. C5 y C6 que viene de las raíces de C5 y C6. Por ejemplo aquí, nervio pectoral lateral, nervio pectoral medial, que son lo que vimos que son ramas colaterales del plexo braquial. Bueno, tienen ramas
de C5, C7 y el pectoral medial de C8 y T1. Pectoral medial tiene amarillo y morado, ¿no ven? Pectoral medial, amarillo y morado ¿de dónde vienen? C8 y T1. Y el pectoral lateral tiene azul, azul y rojo. Entonces viene de C5 y C6. Entonces a eso se refiere esto que te... Ajá. Entonces, profe, puso el dibujo otra vez. Vamos a ver si podemos, otra vez. Entonces, clavícula, las costillitas, ya repasamos los músculos, pectoral mayor, pectoral menor. Esto sería el trapecio que se está insertando en la clavícula. Esto sería el deltoides. Pectoral mayor se está insertando aquí. Bíceps, coracobraquial, dorsal ancho. Y aquí entonces estaría el subescapular, que sería la pared posterior de la región axilar. Subclavio, ¿verdad? Bueno, ahora estas estructuras las podemos entender. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que aquí está un muñequito en la región axilar? Los muñequitos son estas estructuras, el paquete vasculonervioso. Cuando ustedes le digan en Morfo 2, paquete vasculonervioso, les están preguntando la arteria, nervio y vena. Arteria, vena y nervio. O algo lo pueden abreviar como VAN. ¿Cuál es el VAN de la región axilar? VAN. Vena, arteria y nervio. VAN, entonces es la vena axilar, que es esta. La arteria axilar, que es esta. Y nervio, aquí si no hay un solo nervio, son varios porque es el plexo braquial que se está formando. Si yo pregunto, ¿cuál es el VAN del cuello? Arteria carótida, vena yugular y el nervio vago, que es este que está aquí, que es uno de los pares craneales. Y si queremos ver aquí el plexo braquial, ¿qué podemos ver? Bueno, fíjense. C5 se une con C6 y forman el tronco primario superior. C7, el pajuito, va solo. Y C8 se une con D1 y se forman el tronco primario inferior, que ya no se ve. Entonces, el tronco secundario antero-externo porque vamos hacia externo. Tronco secundario antero-externo se forma de las ramas anteriores del tronco primario superior y del tronco primario medio, ¿verdad? El tronco posterior no se ve, que se forma de todas las ramas posteriores de los troncos primarios, y el fascículo anteromedial, que sería para acá, porque anteromedial está acercándose a la línea media, Base que el brazo está abducido. Pero si el brazo estuviera para acá, entonces el fascículo quedaría más pegado a la línea media. Fascículo medial, que se forma solo del tronco primario inferior, ¿verdad? Y de aquí. ¿Dónde están sus ramas terminales? Bueno, aquí ya están. El tronco secundario antero-externo me da este nervio, que es el músculo cutáneo, y esta, que es la rama lateral del mediano. ¿Por qué sé eso? Porque la rama lateral del mediano me va a formar aquí el nervio mediano que me está formando. El nervio mediano se está formando la rama lateral del mediano con la rama medial del mediano. ¿Y por qué sé que este es el músculo cutáneo? Porque está atravesando este músculo llamado coracobraquial. Profe, pero no nos había dicho eso, porque esto es ya del brazo. Cuando veamos brazo, vemos un poco más profundo eso. El nervio atraviesa al músculo coracobraquial. Es la única vez que en el cuerpo humano que sucede eso, que un nervio atraviese un músculo desde adelante hacia atrás. El fascículo medial, ¿verdad? Fascículo medial me da, ¿se acuerdan? El nervio cubital, que es el responsable de que veamos estrellas, y la rama medial del mediano, que es el mediano. Y el fascículo posterior, esto que ustedes ven aquí, es el nervio axilar con la arteria circunfleja. Y por detrás estaría el fascículo posterior, bueno, que me da el nervio axilar y me da el nervio radial, que no lo veo aquí, pero aquí está, detrás del húmero, porque él va a inervar el compartimiento posterior del brazo. Y todo este marañero aquí son las ramas colaterales del plexo braquial, lo que es el pectoral medial, el pectoral lateral, todo eso que vimos, el supraescapular, no lo veo aquí, no se ve aquí el supraescapular.
Pero ahí no ven, creo que es este. Creo que es este. Y aquí en el cuello, ¿por qué se los quería enseñar? Bueno, porque el plexo braquial viene saliendo aquí. De hecho, los anestesiólogos, traumatólogos también, pueden anestesiar el miembro superior aquí, anestesiando el plexo braquial, colocándole el lidocaína al plexo braquial, entre estos dos músculos que son llamados los escalenos. Escaleno anterior, escaleno posterior. Aquí viene saliendo el plexo braquial para pasar debajo de la clavícula. ¿Lo ven aquí? Es decir, que cuando vean cuello, se van a dar cuenta que vuelven a repasar otra vez plexo braquial. Algo que les van a preguntar mucho es la sensibilidad. La sensibilidad entonces son las neuronas que se van a encargar de la parte sensitiva, de devolver las sensaciones, llevarlas a la médula espinal y llevarlas al cerebro para ustedes sentir, valga la redundancia, qué es lo cuál es la sensación, lo que están sintiendo, si frío, calor, si algo rugoso, etc. Entonces, esas sensaciones se recogen. C6 se encarga de recoger sensaciones del hombro y del brazo. De hecho, del hombro, brazo y antebrazo lateral. C7 del índice y el medio. C8 del anular y meñique y antebrazo medial. Y D1 del brazo medial. Entonces, yo me lo aprendí más o menos así. C5, parece que mencioné aquí C6, ¿no? Porque estamos hablando del plexo braquial. C5, hombro. C6, brazo y antebrazo lateral. C7, índice y medio. C8, anular y meñique, con antebrazo medial. Y T1 se encarga de brazo medial. Ah, profe, pero ¿de qué me sirve eso? Bueno, que ustedes, por ejemplo, les llega un paciente con una lesión raquimedular, esos pacientes que tienen lo que se llama una lesión en la columna y entonces no pueden movilizar los brazos, entonces ustedes van a examinar, mandándolo a cerrar los ojitos, van a examinar las sensaciones, a ver si, por ejemplo, entonces ustedes van a examinar C5 y C6, bueno, él siente en el hombro. Ustedes lo examinan con un algodón, sienten el hombro, pero no siente en el brazo, no sienten en el antebrazo. Quiere decir que la lesión está entre C5 y C6. Quiere decir que del nervio C6 hacia abajo se dañó. Entonces eso lo deben saber. Sí, aquí Jers comenta que sí, el amigo del amigo, me imagino que te estás refiriendo a las arterias o al nervio, al plexo braquial. Así se deben ir aprendiendo a todo esto como al plexo braquial como una familia completa. Aquí tenemos un paciente de 25 años con lesión del plexo braquial que se operó en el hospital Dr. Rafael Calle Sierra el 23 de noviembre del 2014. Abrimos por detrás del esternocleidomastoideo y por encima de la clavícula y se exploró el plexo braquial. Aquí está, esternocleidomastoideo, la clavícula aquí y hasta que llegamos a donde estaba el plexo. Aquí está, saliendo ya el plexo. Ok, entonces cuando llegamos a este punto, ¿verdad? Mochamos, ¿verdad?, al paciente, hacemos un corte sagital. Esto sería un corte sagital. A ver si somos capaces de saber qué estructuras vemos ahí. Claro que sí son capaces. Si esto es la región axilar, ¿qué tenemos por delante? ¿Qué conforma la pared anterior? Pectoral, pectoral mayor, pectoral menor, subclavio. Porque esta es la clavícula. Entonces, si esta es la clavícula, ¿quién se va a hacer La costilla. Pues, el subclavio, el músculo subclavio. Esta es la escápula, ¿verdad? Entonces, si esta es la escápula, por delante de la escápula, ¿quién están? El subescapular, que es parte de la pared posterior de la región axilar. Esta es la parte posterior de la escápula, entonces, ¿quiénes son estos?
de arriba para abajo, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor y el dorsal ancho. Aquí está lo que siempre decíamos que era la piel del piso, lo que es la piel del hueco de la escápula. Y este arriba que tenemos aquí y superficial en la piel es el trapecio. Ajá, aquí. Vamos a intentarlo. Traten de no leer las leyendas. Entonces, si este es el hombro, quitamos la cabeza del húmero, ¿verdad? Y esta es la glenoides. Entonces, si esto es así, ¿quiénes pasan pegaditos a la cabeza del húmero? El manguito rotador. Por delante de la cabeza humeral está el subescapular. Por arriba pasa el supraespinoso. Y por detrás pasa el infraespinoso y redondo menor. Más abajito, redondo mayor y dorsal ancho. La porción larga del tríceps, que no la hemos visto. Porción corta del bíceps, porque se está insertando en el tuyuyo que es la apófisis coracoides. Y la porción larga del bíceps, que se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Tenemos aquí la bursa subacromial. Esto que vemos aquí tiene que ser el músculo deltoides y por delante el pectoral mayor. Entonces ahora vemos lo que son los triángulos de los redondos. Después de los triángulos redondos, ya entonces vamos a unos videos de repaso sobre los músculos y terminamos. Así que quiero que con esto terminen de exprimir el cerebro para poder entender triángulos de los redondos y sobre todo quiénes pasan a través de ellos. Que ya yo se los he mencionado, pero aquí los van a reforzar. Entonces, resulta, ¿verdad?, que tenemos aquí la escápula, ¿verdad? Aquí tenemos la escápula y hacia lateral tenemos la cabeza del húmero y el húmero como tal. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que teníamos un tubérculo supraglenoideo y un tubérculo infraglenoideo? Dijimos que en el tubérculo supraglenoideo se inserta la porción larga del bíceps y en el tubérculo infraglenoideo se inserta la porción larga del tríceps, que es esta, ¿no? Y entonces dijimos que en la fosa supraespinosa se inserta el supraespinoso, fosa infraespinosa, el infraespinoso hacia el troquíter. Después en el borde lateral se insertan los dos redondos, redondo menor que va hacia el troquíter y el redondo mayor que va hacia el labio medial del surco bicipital. Entonces cuando ellos se cruzan, fíjense que se está cruzando aquí los dos redondos, o sea, los dos redondos van paralelos y lo atraviesa la porción larga del tríceps, se forman estos triangulitos. Se forma este triángulo, se forma este cuadrado y se forma este triángulo. Entonces ustedes se van a tener que aprender dos cosas. Una es los límites de estos triángulos con el cuadrado. Y dos, quienes pasan a través de ellos. Entonces, los límites facilito. Ustedes lo pueden hasta construir con sus dedos. Ustedes agarrando su mano derecha, pongan su mano derecha, coloquen aquí, este es el dedo, o sea, habrá dedo medio y dedo índice. Medio, y este sería medio e índice, son los dos redondos. Perdón, su mano izquierda. Dedo medio y dedo índice. Y agarren en su mano derecha dedo medio y dedo índice también y entrecrúcenlo con los otros dos, que sería dedo medio, el húmero, y dedo índice, el tríceps. Y entonces así forman los dos redondos, tríceps y húmero. Y así forman los dos triángulos y el cuadrado. ¿Cuáles son los límites de ellos? Facilito, lo que tienen es que acordarse de las estructuras, de acordarse de este dibujo y de los varios dibujos que vamos a ver y de los deditos, cómo los están cruzando, y se van a acordar. Fíjense, este triángulo, un triángulo tiene tres lados, entonces, ¿quién está por arriba? Redondo. Este triángulo se llama escápulo tricipital o homotricipital. Escápula u omóplato es lo mismo.
homotricipital. Es decir, todos los nombres de todos ellos tres se van a llamar, va a terminar en tricipital, porque el trice está en contacto con los tres. Entonces todos terminan en tricipital. Entonces, este triángulo se va a llamar homotricipital. Este cuadrado se va a llamar húmero tricipital. Y este triángulo se va a llamar triángulo húmero tricipital. Se va a llamar igual. Estos dos se van a llamar igual, pero la diferencia es que este es un cuadrado y este es un triángulo. Entonces, triángulo homotricipital, cuadrado húmero tricipital y triángulo húmero tricipital. Entonces, ¿cuáles son los lados del triángulo homotricipital? Por arriba, redondo menor; por debajo, redondo mayor; hacia lateral, porque hacia el húmero, hacia lateral, aquí está la columna, hacia lateral tenemos a la porción larga del trice. Cuadrado húmero tricipital, hacia medial está la porción larga del trice, hacia lateral el húmero, hacia arriba el redondo menor y hacia abajo el redondo mayor. Triángulo húmero tricipital, hacia lateral el húmero, hacia medial la porción larga del trice y hacia arriba el redondo mayor. Entonces ahora sí lo vamos a ver en los dibujitos. Aquí está. Aquí lo vemos mejor porque tenemos este dibujo que estamos en una vista posterior. Aquí está una vista posterior. Aquí está supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, porción larga del trice y el húmero. Entonces, aquí está el triángulo homotricipital. Triángulo homotricipital, tenemos por arriba redondo menor, por debajo redondo mayor. Hacia lateral el trice. Cuadrado húmero tricipital, redondo menor por arriba, redondo mayor por debajo. Hacia medial está la porción larga del trice y hacia lateral el húmero. Triángulo o hendidura, lo llaman algunos libros. Hendidura húmero tricipital. Hacia lateral el húmero, hacia medial la porción larga del trice, hacia arriba el redondo mayor. Ya ahí lo están viendo, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo por delante. Y ya lo vamos a repasar allá. ¿Qué sucede? Entonces ahora se tienen que aprender quiénes pasan por allí. Quiénes pasan por todos estos triángulos, el cuadrado y los dos triángulos. Bueno, lo primero que deben saber es que el triángulo de los redondos son espacios donde la región axilar se comunica con las otras regiones. Entonces, fíjense lo que les voy a decir, que es lo que les va a ayudar a aprenderse esto. La región axilar busca comunicarse con las otras regiones. Entonces abrió una ventanita aquí que es el cuadrado húmero tricipital para comunicarse con la región deltoidea. ¿Y quién está en la región deltoidea? El deltoides, el único, ¿se acuerdan? El único músculo que estaba allá en la región deltoidea. Entonces, por allí van a pasar el nervio circunflejo o nervio axilar, que es rama del fascículo posterior del plexo braquial, y la arteria circunfleja posterior, que es rama de la arteria axilar. Fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Se acuerdan que les dije que tenía que exprimir el cerebro ya aquí? Bueno, terminaron de exprimir. Entonces, el cuadrado húmero tricipital es una ventanita que va a comunicar la región axilar con la región deltoidea. El único músculo que está allá es el deltoides. Entonces, el nervio axilar o circunflejo pasa por allí en conjunto con la arteria circunfleja posterior. Entonces, si a ti te preguntan, mire, bachiller, ¿quién inerva y quién irriga el deltoides? Bueno, si el deltoides es el único que está en la región deltoidea y para allá va el nervio axilar y va a la arteria circunfleja posterior, ellos son los que lo van a inervar y le van a dar irrigación. No hay pele. Entonces, el nervio axilar y el nervio y la arteria circunfleja son los que van a irrigar e inervar el
músculo deltoide porque es el único que está en la región deltoidea. Bueno, está la otra ventanita que es la arteria que por donde va a pasar solamente la arteria circunfleja de la escápula. Chico, esa me suena. Claro, ella es rama de la arteria subescapular, que es rama de la arteria axilar, en la que le pasa por aquí por debajo, y entonces ayuda a irrigar a la escápula. Entonces por allí va a pasar. Esta ventanita es una comunicación entre la región axilar y la región escapular. Lo que pasa es que la región escapular solamente es irrigada aquí abajito por esta arteria circunfleja de la escápula, pero hacia arriba y hacia medial está irrigada por, recuerden, la arteria dorsal de la escápula y la arteria supraescapular, de la que vamos a hablar ahorita, que no pertenece aquí al triángulo de los redondos. El nervio, el otro triángulo, es el triángulo húmero tricipital. Él es un triángulo, es una ventanita que me va a ayudar a comunicar la región axilar con el compartimiento posterior del hombro, con la región posterior del hombro. En la región posterior del hombro, ¿quién está? El único que está es el músculo tríceps, que vamos a ver la semana que viene. Ese músculo tríceps entonces va a ser irrigado e inervado por los señores que pasen por aquí. Fíjense que entonces de una vez se están aprendiendo varias cosas de una vez. Cuando ya veamos brazos, eso va a ser facilito, porque ya vamos a haber mencionado prácticamente todos los músculos del brazo, porque son 4, y el único que no nombré es el braquial anterior. Pero ya de casi todo les he hablado. Entonces, el triángulo húmero tricipital, que dijimos que está limitado por arriba por el redondo mayor, medial por la porción larga del tríceps, lateral por el húmero, es una comunicación entre la región axilar y la región posterior del hombro y pasa a través de él. El nervio radial, me suena el nervio radial. El nervio radial es rama colateral del fascículo posterior junto con el nervio circunflejo. Ellos dos son ramas finales del fascículo posterior del plexo braquial. Y fíjense que se están dirigiendo a la región posterior del cuerpo humano, vamos a decir, porque vienen del fascículo posterior. Eso lo tienen que ir relacionando. Como les dije, el circunflejo ya no lo van a ver más, aquí muere, pero el nervio radial ese sigue para abajo. Y la otra es la arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda es rama de la arteria braquial, y lo vamos a ver en brazo. Entonces ya ustedes están finos, ya han entendido el dibujo. Vuelvo y lo repito, fíjense que es lo que resta de ustedes repasar. Si ustedes agarran y no ven esta clase más hasta que se los den en Morfo 2, buenas noches, van a tener que volver a estudiar todo otra vez. En cambio, si ustedes repasan, no se les va a olvidar. Claro, hoy no, en mismo Morfo me enseñaron que no se debe estudiar sábado en la noche, más bien estamos ya pasándonos la hora, porque estamos estudiando sábado en la noche. Pero, oye, ya mañana es otro día, pónganse a repasar. Entonces, bueno, aquí está una de las mnemotecnias. No, de verdad que casi no la uso. Fíjense que con todo lo que les he explicado, como se lo he explicado, creo que es bastante, que les puede ayudar, bastante dinámico para que les ayude, pues. Bueno, nos estamos viendo y que estén bien, que tengan un feliz fin de semana.